La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos ya en contacto con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima. Un saludo cariñoso para toda la red Sodomco y también para los oyentes que nos siguen en todo Huánuco a través de Radio Huánuco FM y La Voz de Ayacucho en todo Ayacucho. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, 8:02, estamos saliendo 2 minutos más tarde, acá haciendo coordinaciones, pero todo bien. Hoy día viene Lourdes Flores, como lo hemos anunciado desde ayer ya en nuestra cuenta de Twitter. Y tenemos varias cosas para contarles. Primero, hablemos un poco de lo que está pasando en la Presidencia de la República, ¿no? ¿Qué está pasando? No está pasando nada. No, sí están pasando muchas cosas, pero evidentemente muchas no son de dominio público. El presidente Vizcarra ha preferido no contestar la cantidad de chismes y listas de ministros que están circulando. A mí me han llegado 2, pero veo tuiteros a los cuales les han llegado 4 o 5 listas de ministros que creo que están hechas a la medida de quien quiere hacerlas, ¿no es cierto? Así es. O de algunos que quieren siempre promocionarse, ¿no? Siempre en estas circunstancias hay los promocionaditos, ¿no? Pero en nuestra experiencia, tantos años esperando los nombres, nunca son los que la gente Nunca cree. sale, ¿no? Nunca Los sale. más voceados son los que... Desaparecen, así es. Ahora, sí es verdad que ayer el presidente de la República se reunió con César Villanueva, congresista de Alianza por el Progreso, además ex primer ministro, porque ustedes recordarán que él fue ministro de Ollantumala, primer ministro de Ollantumala, de corta duración por la famosa pelea con Nadine Heredia, por el sueldo mínimo vital y que no está en nuestra agenda y todo lo demás. Y tal vez tenga ganas de volver a un puesto en el cual, ¿no es cierto?, no obtuvo muchas satisfacciones. Amigo de Vizcarra, los 2 gobernadores regionales, los 2 con gestiones, uno en San Martín, otro en Tacna, alejados, pero se conocen. Y uno de los promotores de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, o digamos su renuncia, y que convenció a toda su bancada, además de apoyar esta iniciativa finalmente, como se dio en el momento en que se le aceptó la renuncia. Así que en el momento en que se anunció, acuérdense ustedes, que si no renunciaba lo vacaban igual. Ayer ha estado con él, puede ser su primer ministro, como puede no serlo. También se ha reunido con Mercedes Araoz. Mercedes Araoz ha salido a dar declaraciones ella, más no el presidente. Y yo creo que, miren, en estas cosas les voy a dar un consejo a todos, que los anuncios los haga el presidente, ¿no? Me ha pedido, ha dicho ella, que lo apoye desde el Congreso. O sea, eso significa bastante. O sea, Claro. ya la dejó de lado. Claro. No la quiere en el Ejecutivo. Mercedes Araoz ha tenido que hacer cosas que de repente las hizo por razones políticas, pero que no son bien vistas. Ella dijo que el gobierno no estaba negociando ningún indulto mientras estaban tramitando el indulto de Alberto Fujimori. Y era imposible que ella y el presidente no lo supieran, porque el ministro de Justicia estaba absolutamente informado de lo que estaba pasando. Ella luego dijo que el gobierno no negociaba contratos, ¿no es cierto? Y aparecieron los audios del ministro Yufra. Entonces, ha tenido que mentir mucho, y estoy segura que el señor Vizcarra no la quiere cerca. Además, hay que entender que hubo una relación tensa entre Vizcarra, Mercedes Araoz y el presidente de la República. Para cualquiera que haya observado las imágenes de la famosa inauguración en Ancón, era evidente que Martín Vizcarra estaba muy incómodo en esa situación, que había venido a Lima porque lo habían llamado, pero que estaba en una situación en la cual no iba a abrir la boca. Incluso en la primera vacancia se le vio vacancia, desencajado al costado del presidente. Paradito ahí, pero desencajado. Vino porque lo llamaron. No, así de claro. No vino corriendo a ofrecer su ayuda. Vino porque lo llamaron, y si no lo hubieran llamado, no hubiera venido. Es que lo que sospecho yo, por alguna información que tengo, es que él no tenía, como ha pasado con otros colaboradores de Pedro Pablo Kuczynski, ninguna idea de lo que había pasado en la gestión de Kuczynski como ministro de Estado. Entonces,
al enterarse de esto, dice, bueno, yo no sé nada. Y como no sé nada, puedo tener, no dudo tal vez de él, pero puedo tener mis sospechas, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado. Y las sospechas, bueno, han ido creciendo a lo largo de los días, ¿no? O sea, pasados 3 meses de que empezó esta historia, el presidente hoy está acusado, y eso vamos a hablar un poco de eso, en 3 escenarios, ¿no? El presidente Kuczynski asume hoy 3 acusaciones distintas y por eso se confunde un poco la gente. Miren, el presidente de la República puede ser acusado por lo que ha hecho durante su función como presidente de la República o como ministro de Estado, hasta 5 años después de haber dejado el cargo, ¿no es cierto?, de acuerdo a un procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, la Comisión Permanente acusa ante el Pleno aprueba la acusación y se pone al funcionario a disposición del fiscal de la Nación. ¿Ok? Y el fiscal de la Nación acusa ante la Corte Suprema. Esa regla rige para el presidente Kuczynski, para los ministros y para los congresistas y otros funcionarios públicos, pero en este caso es importante tener eso en cuenta. Entonces, por los hechos que ocurrieron entre el 2004 y el 2006, el presidente Kuczynski está fuera de esa protección del antejuicio, ¿no es cierto? No tiene ninguna protección porque ya pasaron más de 5 años. Para los hechos que suceden durante su campaña del 2011, en que se le acusa de haber recibido dinero de Odebrecht a través de Susana Lapuente como donativo de campaña, tampoco tiene ese beneficio. ¿Por qué? Porque no era funcionario público, era un candidato. Pero para cualquier hecho cometido durante su mandato como presidente, sí tiene ese beneficio. Entonces son 3 escenarios distintos, con 3 procesos, si quieren, distintos y con 3 tipificaciones distintas. Lo que está pasando con los hechos anteriores al 2006 es que no entiendo bien la acusación fiscal, pero el hecho es que el fiscal Hamilton Castro, que ve el lavado de activos, lo está acusando por esos hechos y por la recepción de dinero en el 2011. Y rotula todo el proceso, o sea, del 2004 al 2017 como lavado de activos. Y como explicábamos ayer, es un rótulo que le permite, ¿no es cierto?, evadir la prescripción. Porque los hechos cometidos antes, ¿no es cierto?, del 2006, durante su mandato como ministro de Estado, digamos, tienen que haber prescrito. Si es que son negociación incompatible, si es que son tráfico de influencias, ya prescribieron. Pero si tú dices que eso es lavado de activos, y el lavado de activos tiene una pena de 20 años, entonces no ha prescrito. Y si tú dices que las donaciones de campaña, y volvemos al mismo tema de Ollanta Humala, de Keiko Fujimori, de Alan García probablemente, aunque a veces ni lo miran, o del mismo Pedro Pablo Kuczynski, si tú dices que las donaciones de campaña son lavado de activos, es una hipótesis que yo considero falsa, la hemos tratado de explicar muchas veces, entonces, porque no van a poder probarlo, ¿no es cierto? Es muy difícil esa probanza. Si tú dices que eso es lavado de activos, claro, lo puedes investigar 18 meses, 32 meses, porque es un delito complejo. Entonces yo creo que la Fiscalía está rotulando para evadir tanto la prescripción como para tener tiempos extendidos de investigación que van contra los derechos constitucionales de las personas. Y eso hay que decirlo claramente. Como son expresidentes, nos encanta, claro, porque acá el pueblo quiere sangre y todos queremos, pues, ¿no?, que los tiren a los leones. Pero recuerden ustedes que lo que le desean a uno, ¿no es cierto?, le pasa al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea para el prójimo, porque le puede caer a uno encima. ¿Qué pasa con los ministros de Estado? Por ejemplo, me han preguntado ayer mucho qué pasa con el ministro Yufra, por ejemplo, o con los congresistas de la República en ejercicio. El artículo en la Constitución es clarísimo. Para los ministros en ejercicio, para los congresistas en el ejercicio de sus funciones que cometen delito o infracción a la Constitución, en cualquiera de las 2 hipótesis, hay un procedimiento en el Congreso primero. De nuevo, acusa a la Comisión Permanente ante el Pleno aprueba la acusación y pone al funcionario a disposición ¿de quién? Del fiscal de la Nación, no de cualquier fiscal. Por eso es que al ministro Bruno Yufra no lo puede investigar cualquier fiscal, lo tiene que investigar el fiscal de la Nación. Y antes de ser investigado tiene que haber este procedimiento.
¿Por cuánto tiempo le alcanza este beneficio? Por 5 años hasta que deje el cargo. Igual los congresistas. ¿Ok? ¿Qué se entiende por ejercicio de las funciones? En el caso de los congresistas es por todo lo que hagan durante su mandato y hasta 30 días después de dejado el cargo. Eso es lo que se entiende por ejercicio de funciones. En el caso del ministro Yufra, como todavía no se les acepta la renuncia formalmente en el peruano, todavía no aparecen las renuncias, sigue estando en el ejercicio de su cargo, aún hoy. ¿Ok? Y en el caso de los congresistas de la República, esto que se llama el procedimiento de desafuero, así se llama, es esto que acabo de explicar. Ahora, ¿cómo se hace esto en el reglamento del Congreso de una manera más organizada? Esto se llama acusación constitucional. ¿Ok? Entonces, se presenta la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La califica por este hecho delictivo, la eleva a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente la aprueba. A la hora de votar en el Pleno, la Comisión Permanente ya no vota, porque ya votó. ¿Ok? Y por mayoría simple de los presentes se aprueba la acusación. Listo. Con lo cual, el congresista deja de ser congresista, su accesitario ocupa su lugar y es procesado en el Poder Judicial. ¿Ok? Hay una norma especial que tiene historia. La calificación del delito la hace el Congreso, aunque les parezca extraño, y no la puede modificar el fiscal de la Nación. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque esa fue la gran pelea en el caso Alan García en 1991, está contado en el libro de Pedro Cateriano. Cuando el Congreso acusa ante el fiscal supremo en ese momento, la Fiscalía Suprema, que estaba a cargo del caso de Alan García, comenzó a archivarle delitos y les dejó uno, me recuerdo, creo que era el enriquecimiento ilícito, que en ese momento tenía una pena bajísima. Y finalmente se fue del país pidiendo asilo. ¿Ok? Para evitar que eso volviera a pasar, porque la acusación era que los fiscales todos eran apristas, para evitar que eso, y está documentado en el libro de Pedro Cateriano, las relaciones fluidas, si se quieren, entre los fiscales y el aprismo, para evitar que eso no vuelva a pasar, el Congreso le impone el tipo penal a la acusación del fiscal de la Nación, solamente para evitar que eso no vuelva a pasar. A veces las constituciones tienen una respuesta histórica a hechos que sucedieron hace 30 años, ¿no es cierto? Pero que no entendemos por qué, y esa es la respuesta. Entonces, hay un proceso, y el proceso también incluye, obviamente, a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, y también al congresista Mamani, aun cuando hay consenso en que el congresista Mamani no tiene pena. ¿Por qué? Porque él es el agente provocador. Yo he explicado esto varias veces. Uno no puede chuponear, pero si uno se chuponea a sí mismo, se graba a sí mismo, está grabando sus propias conversaciones, en eso no hay ningún problema. Ese no es un delito. Tú no puedes grabar las conversaciones de terceras personas sin su consentimiento, pero las tuyas propias sí. Por si acaso el chuponeo tiene una pena hasta de 6 años, ¿eh? O sea que sobre todo si eres agente del Estado, o sea, si eres funcionario público. Entonces, el fiscal de la Nación es el que tiene que investigar en última instancia al ministro Bruno Yufra y a 4 congresistas, y se ha anunciado que ya empezó esa investigación, aun cuando es el Congreso el que tiene que empezar este proceso. Si estos congresistas o el ministro hubieran cometido un delito antes de ser ministros o congresistas, fuera del ejercicio de sus funciones, no se necesita este procedimiento. ¿Entienden? Este procedimiento es solamente para aquellos delitos cometidos dentro del ejercicio de sus funciones. Nada más. Entonces, por eso al presidente Kuczynski no se le puede investigar bajo este procedimiento sobre nada que haya ocurrido en el pasado, porque dejó de ser ministro en el 2006. El beneficio lo alcanzaba hasta el 2011. ¿Y por qué digo beneficio? Porque ustedes dirán, ¿pero por qué beneficio? Por algunas razones que son importantes. Primero, porque aunque parezca mentira, estos procedimientos de acusación suelen ser más rápidos que el Poder Judicial. Mucho más rápidos. ¿Ok? Y en segundo lugar, porque hay la oportunidad de que puedas persuadir al Congreso de que eres inocente, ¿no es cierto? Y que no te acusen. Remota posibilidad, pero hay esa posibilidad.
Y por supuesto, si tienes la correlación de fuerzas políticas, es posible que el Congreso te proteja. Ahora, ahorita todos deben estar preguntándose, ¿y por qué Humala está preso si tenía este beneficio? Hay preguntas de ese tipo. Muy bien, ¿por qué está preso Humala? Porque la acusación de lavado de activos es por hechos que ocurren antes de que fuera presidente. ¿Cuándo? En las campañas del 2006 y en la campaña del 2011. Antes de que fuera presidente, en la recaudación de fondos de campaña. Por eso es que no le ha alcanzado el beneficio que le alcanzaría hasta el 2021. Por lo menos a él. A Laín Heredia no, pero a él sí. Entonces se ha dicho, no, esto ocurrió antes de su mandato, por lo tanto no es en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? O sea, ni siquiera ha tenido ese derecho. Obviamente a Fujimori sí ha tenido ese derecho. Fujimori fue acusado por el Congreso, por eso es que lo juzga la Corte Suprema, en 2 salas. ¿Y lo acusan quiénes? Los fiscales supremos. El fiscal de la Nación y el fiscal supremo que se nombra para el caso Fujimori. Tenemos que hacer una pausa. Así es. Hay mucho más. Nos escribe Frida Figueroa Castro y desde Piura dice, están esperando la llegada del presidente de la República. Solo le pido al presidente que no considere al ministro Hernández. Bueno, que no considere. No considere, porque bueno, es que, pues claro, se hizo la descolmetación del río Piura sin la aprobación de las universidades y colegios profesionales. Lo que pasa es que se ha reunido con el mismo ministro Hernández ayer, cosa que ha llamado también la atención. Así es. Entonces, tal vez quiera, miren, no necesariamente se está reuniendo para que claro. sea ministro, sino le está diciendo, mira, quiero saber qué pasó en tu sector, porque después hemos tenido otro ministro. Claro, si iba a ir a Piura tenía que estar enterado de lo que Así es. los avances de Piura. Así Bien, es. vamos a la pausa. No se muevan, viene Lourdes Flores. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más, son las 8 de la mañana con 21 minutos y ya estamos nuevamente con todas las emisoras conectadas, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD y Radio Santa Rosa en Lima. Bueno, para contarles, estamos esperando que llegue Lourdes Flores, pero darle algunas noticias de interés de nuestros público que es muy creyente, muy fiel. Todos los años, de acá, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, del Convento de Santo Domingo, los miércoles santos, el día miércoles antes de empezar propiamente ya las celebraciones de Jueves Santos, hay una tradición muy, muy antigua, se remonta a la colonia y muy bonita, y es la procesión de los últimos pasos de la Pasión. Las esculturas que están en el templo salen en procesión y representan todos los pasos de la Pasión. Y es una procesión muy popular, bonita, muy popular, bonita. es una fiesta muy popular. Viene mucha gente al centro de Lima, así que les recomendamos a todos los que conocen esta manifestación de fe y manifestación cultural que por supuesto vengan, y a los que no la conocen y se van a quedar en Lima, pues aprovechen, porque no es la procesión común que ustedes podrían ver en alguna otra ciudad del Perú, que hay procesiones muy importantes y muy bonitas. Acá la procesión se hace miércoles en la noche, sale de acá y regresa el mismo miércoles en la noche, ¿no? Es una vuelta a la plaza. Es una vuelta a la Plaza de Armas, y regreso, tiene su ruta, ¿no? Se cierra, por supuesto, el centro, y por supuesto siempre hay pues fuegos artificiales, ¿no? Y se reza y se canta, por supuesto. O sea que eso es parte. Ya a partir del jueves, ya la catedral toma control de las procesiones y de los actos, pero el miércoles es de los dominicos desde la colonia. Igual pasa, me decía Cabel, en Arequipa, en Santo Domingo, en Arequipa, también tiene a su cargo la procesión de los últimos pasos de la Pasión, y salen todas las esculturas más grandes que tenemos acá, de las escenas, ¿no es cierto? Algunas escenas, la caída, el Señor de la Columna, la Verónica, en fin, que van saliendo conjuntamente. Cada año ponen una imagen más, una anda más, ¿no? Sí. No, y muy bonitas. Y las santas acá las arreglan de una forma muy realmente bonitas, muy bonitas. Así que recomendado para todos los que se quedan acá en Lima y dicen, bueno, no pude ir a ver Semana de Santa en Ayacucho. Bueno, acá tienen alternativas también para toda la familia y es gratis. Lo único que tienen que hacer es venir acá. Ahora, nunca falta, por supuesto, las vivanderas, la gente que viene a vender cosas, pero
Es una bonita tradición. Eso sí, por favor, vívanla con respeto, ¿no? O sea, la gente no viene acá a poner un parlante a todo volumen, a escuchar música, sino estamos en parte de una manifestación de fe y una manifestación cultural que ha sido toda la Semana Santa de Lima declarada patrimonio cultural. Así que es. estamos también con reconocimiento propio. En Piura, el presidente Vizcarra está recorriendo las zonas afectadas. A ver, el domingo se fue al Hospital del Niño, el lunes se fue al Colegio Melitón Carvajal, hoy se va a Piura. Yo creo que está tocando, de hecho, cuando uno ve el problema en chiquito, el problema está en grande, ¿no? Y efectivamente hubo una queja porque llegó de sorpresa al Colegio Melitón Carvajal y los materiales escolares para este año no se habían repartido. Claro, entonces, ¿qué ha pasado acá? Entonces inmediatamente se dieron las explicaciones y me imagino los correctivos, ¿no? No se trata de que el presidente se vuelva pues el inspector de los libros de colegio, ¿no? Pero si se puede dar cuenta de algo y lo puede hacer notar rápidamente, pues que así sea. Salud, educación y reconstrucción. Y reconstrucción, no todo lo que es infraestructura, porque infraestructura tiene dos caras, ¿no? Una cara es satisfacer las necesidades de la población más urgentes y la otra es la reactivación económica. Porque si tú construyes infraestructura, construcción civil es intensiva en mano de obra. Das trabajo a la misma gente de la zona. La misma gente de la zona lleva más pan a su casa, tiene más consumo, hay más consumo, reactivas la economía, se invierte más. Entonces es un círculo virtuoso. Entonces eso es lo que hay que llevar. Por supuesto, estamos viendo imágenes de Martín Vizcarra cargando niños, besando niños. Todo un político, ciertamente, ¿no? Sabe que las imágenes con niños siempre son muy tiernas, muy potentes. Para cualquier político, cargar a bebés es muy potente. Y estamos con una política de las antiguas y de las potentes. Ya está con nosotros Lourdes Flores Nano aquí en el estudio de Radio Santa Rosa. Gracias por venir, Lourdes. Muy buenos días. Buenos días, doctora. He visto que han estado recurriendo a sus servicios desde la observación ciudadana, en realidad. Así es. Desde la observación ciudadana, sobre lo que ha pasado en los últimos días en el Perú. Y yo quisiera ir un poquito atrás, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿qué nos pasó? En una semana teníamos presidente y en 5 días ya no teníamos presidente. Sí. ¿Qué le pasó a Pedro Pablo Kuczynski? Usted ha hecho campaña con él, lo conoce, fueron socios políticos en el 2006, perdón, en el 2011. ¿Qué pasó? A ver, yo hubiera creído que el martes, martes, ¿no? Claro. Sí. Martes en la mañana no había vacancia. No había vacancia, esa es mi opinión. Me parece que era la repetición de los mismos hechos, quizás algunos nuevos elementos, pero creo que había los votos suficientes. Pero quién motivó, cómo actuó, bueno, serán pues cosas que saldrán. Esta suerte de desesperación por captar votos, plasmados además de estos penosos videos, ¿no es cierto? Creo que han sido el desenlace de la crisis. O sea, yo creo que la caída realmente se debe a ese episodio penoso, vergonzoso, de ver una desesperación, pues ya en que han ido comenzando de los Kenjis, de los Avengers al ministro y dicen que al propio presidente. Entonces, ahora, la política es la lucha por el poder, pero no hemos visto nunca una lucha del poder por el poder. Sí. Es decir, en el Perú se luchaba por ideologías, o sea, claro, había un modelo estatista, por ponerlo de alguna manera, otro más liberal, otro de economía social de mercado, no sé, el APRA se peleaba con el PPC por el poder, pero había una ideología detrás. Lo que estamos viendo hoy es el poder por el poder. Sobre todo este pleito fratricida al interior del fujimorismo, ¿no? Que es una cosa, porque efectivamente yo creo que a su vez esta crisis en la que terminan involucrados ministros porque participan, porque se les lleva, porque lo que sea, pero la causa está en una suerte de conquista de votos que tiene un paso previo en mi concepto. La construcción de la vacancia a partir de ciertos datos que merecían una investigación, pero que donde se construyó el caso, es decir, tengo los votos, ahora construyo el caso, ¿no? Cosa que está pasando lamentablemente en América Latina y no es bueno, porque es una demostración que el sistema presidencial en que uno elige un presidente por 5 años, basta que tenga una mayoría adversa, esa mayoría adversa construye un caso y luego buscar los votos. Y entonces creo que el golpe de diciembre, que afectó tanto al sector queiquista, los ha hecho reaccionar y han montado este operativo en que ya pues una cosa, es tan penoso, es tan lamentable lo que se escucha
e involucra actores del gobierno con la sensación que entonces el gobierno también está metido en este negocio, que eso genera una crisis. Al final de cuentas, pero efectivamente es un pleito de poder. ¿Sí? Es un pleito de poder, y la elección podría ser, ya no es en Latinoamérica posible gobernar con congresos adversos. Rosa María, en el Perú en realidad no lo era. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Bustamante, Belaúnde, ahora por recordar 3 casos en los que gana un gobernante y tiene mayoría adversa. Más o menos se han defendido gobiernos que ganando no tenían mayoría, pero no mayoría adversa. Exactamente. ¿No? Toledo, García y Humala no tuvieron mayoría, pero construyeron mayorías. Por lo menos la fueron construyendo para circunstancias, ¿no? Y fueron armando con una cierta habilidad. Oye, para este tema juego acá y para este otro tema juego al otro lado. Pero lo que se prueba es que efectivamente la inmadurez de la democracia nos impide pensar que el pueblo puede darle poder a un gobernante y fuerza distinta al Parlamento adversa, porque entonces no encontramos mecanismos de entendimiento. En otros países, cuando el señor Mitterrand ganó las elecciones, pero el señor Chirac tuvo fuerza contraria, se entendieron, hicieron con una cohabitación y a nadie le parece un extraño, ¿no es cierto? La señora Merkel acaba de ganar las elecciones, no tiene mayoría, se entiende con los socialdemócratas y se arma una mayoría parlamentaria, porque es un régimen semiparlamentario también. Entonces, es una demostración también de una fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Que no puede haber un gobierno porque hay una mayoría parlamentaria que cree que su rol es hostigar, ¿no? Hablemos un poco, porque yo me he dedicado un poco a eso, y acá doctora Lourdes Flores también es docente. Hablemos un poco de qué cosa es ser congresista, porque yo he quedado espantada cuando escuchaba a Bienvenido Ramírez hablar de sus obras, sus proyectos, al margen de su 5%, digamos, ¿no? Y sus puestos y sus chambitas. Es decir, el señor feudal es un chancay de Amedro al lado de un congresista. Eso es muy cierto y es muy elocuente lo que hemos visto, porque yo tengo que reconocer de mis años de parlamentario, yo soy parlamentaria por Lima. Los representantes por Lima no solíamos tener esa presión tan grande. Pero es verdad que al parlamentario de provincias, el ciudadano le exige que sea él el que resuelva todos los problemas de la administración pública que no están en sus manos y la realización de todas las obras públicas soñadas que tampoco están en sus manos. Pero falta educación cívica. Pues. Efectivamente. Empecemos por ahí, enseñarle al electorado que esa no es su función. Exacto. Entonces llega el parlamentario y el parlamentario, en lugar de dedicar sus horas a pensar un proyecto de ley que eventualmente pueda servir a su región o pueda servir a los problemas que él trae de su región y que quiere convertir en una política pública, comienza sistema de búsqueda, de tocar puertas a los ministerios, de gestor. Se convierte en un gestor. Les encanta. Entonces usted, es que es ¿cómo siempre me dicen? De representación. La función de representación. Claro. Esa no es la función de representación en ningún manual de derecho constitucional. Con lo siguiente, el mundo. Con el siguiente agravante que Kenji acaba de poner sobre en blanco y negro, que es muy cierto. Ya se ha llegado a tal extremo eso, porque claro, la gestión es ante los poderes públicos, claro, ¿no? Básicamente ante el Ministerio de Economía, claro, o ante el Ministerio de Transportes, a los ministerios que tienen dinero para hacer obra, ¿no? Transportes, vivienda, educación y salud también. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, sirven de gestor, como le decía ya no me acuerdo, el señor Azucame, que le decía, te consigues el alcalde, ¿no? Porque exacto. Son los alcaldes. Eres el intermediario entre alcaldes. Pero la cosa se ha agravado, porque ahora... Yo me acordaba, siempre ha habido ese riesgo, porque me acordaba que en el debate presupuestal Sandro Mariátegui le gritaba a un parlamentario que conducía estos temas, le decía las granjerías, ¿no? Claro. O sea, los articulitos en la ley de presupuesto que van metiendo los pequeños contrabandos. Pero ahora resulta que esto ya es casi una política presupuestal, es decir, hay una cantidad de dinero reservado en unas partidas para gasto público local pedido por los parlamentarios. Pedro pide el puente. Bueno, sí, pues a ver, hay $1 milloncito para el puente. Vamos, $1 milloncito. Entonces, claro. Es absolutamente ilegal. ¿Ilegal? La Constitución dice que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto. Así es. Entonces se usa el presupuesto para guardar un dinerito, ¿no? Y el MEF incluso guarda un dinerito para atender estos pedidos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí una persona que yo le tengo profundo aprecio y lamento que esté metido en este lío, porque yo no creo que tampoco sea ningún sinvergüenza, que es el ministro Yufra. Pero claro, si tú te das cuenta qué cosa es lo que he dicho, que se ha pasado, y seguramente lo ha hecho un montón de días y horas y meses,
atendiendo pedidos específicos, con lo cual uno se pregunta, ¿y entonces quién está priorizando cuáles son las obras importantes, las segundas y las terceras? No ha debido atender a nadie. Es que ahí hay, como dicen, dos para bailar tango, pues. El congresista que no sabe cuál es su función y el ministro que no sabe decir que no. Sí, pues. No es una palabra bien útil en la administración pública, es la más útil de todas. Porque lo que pasa es que y entonces, claro, los economistas serios que te dicen hoy día, ha habido un aumento en el gasto desproporcionado. Pero es que, claro, cuando tú tienes, obviamente, un ministerio que tiene que hacer una cantidad de obras, tiene que priorizarlas, entonces tiene que decir, estas son las importantes. De repente esas atraviesan regiones. Ya. Efectivamente, hay caminos rurales que necesitan hacerse porque son la integración para que el agricultor pueda hacer caminos. Estos son los prioritarios. Pero si tú tienes que atender de manera desordenada todos los pedidos, nunca priorizas. Repartes el dinero de manera desordenada. Lo que se podría hacer, que se ha sugerido en educación, por ejemplo, es hacer un algoritmo que mezcle pobreza, ¿no es cierto?, ruralidad, estado de local, por ejemplo, de emergencia, ¿no es cierto?, cada uno le das un puntaje y eso te arroja un listado. Y eso es lo que se va haciendo cada año. En el Ministerio de Economía o en el APCM, desde hace algún tiempo se creó, no se creó, sino usaron un mecanismo que era de, ¿cómo le llaman?, de focalización de hogares. Exactamente. Es decir, para que el gasto público sea eficiente, es decir, para que el dinero de todos nosotros los peruanos se use mejor, lógicamente tiene que ir allí donde hay una necesidad de extrema pobreza. Mayor. Entonces, cada sol que se usa, porque efectivamente un camino rural, una posta médica donde se asiente a las personas, un puente que permite comunicar una parte de una comunidad a otra, cambian la vida de una comunidad, elevan la condición de vida y es una forma de lucha contra la pobreza vital. Claro. Pero claro, dinero suelto y disperso sin orden. Ahora, no ayuda a eso. Lo que tal vez no entienda nuestros radio escuchas y también lo que nos ven por televisión, pues nos ven por Facebook, es que lo que se publica como ley de presupuesto no nos permite ver de manera transparente las partidas. No, pues claro. Claro, el presupuesto es un bodó que usted no se imagina en el tamaño, el ancho que tiene. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que se publica en el peruano es las normas generales de la ley, pero no los anexos. Pero en los anexos está el diablo, pues, porque ahí es donde se negocia. Y te dicen, por lo menos es lo que ha dicho Kenji Fujimori en su defensa ayer, y ha mandado... En las partidas reservadas para exactamente. Para ahí lo que Sandro llama las granjerías. Y él lo que dice, claro, los míos han pedido, pero los de Fuerza Popular todos tienen. No, los consiguieron en la ley de presupuesto. Claro, porque ellos manejan la comisión de presupuesto completa. Cosa que no debería hacerse, porque el Congreso recibe una propuesta de presupuesto que aprueba o niega, ¿ya? Pero no cambia. Claro, a ver, es verdad que el poder, digamos, en la relación de poderes, quien maneja las finanzas es el Poder Ejecutivo. Está clarísimo. Ahora, es verdad que el Parlamento, cuando le discute al Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, podría políticamente variar las prioridades y entonces se reajustan esas partidas. Exacto. Pero cuando tú estás discutiendo mi obrita acá y mi obrita acá, no estás discutiendo una prioridad, estás discutiendo el favor acá, el favor allá, el cumplir aquí, el cumplir allá, no la platita que faltaba para la faltaba. Entonces, claro, es una forma de desordenar las prioridades que un ministro de Economía ordenado trae, ¿no? Bueno, eso va a venir y parece ser que eso ya se ha convertido en los últimos años en una práctica más o menos cotidiana, ¿no? Vamos a ir a una pausa y lo hacemos con Lourdes Flores para hablar de lo que deberíamos hacer a partir de lo que estamos viendo. Correcto. Porque esto implica reformas, si es que queremos hacer las cosas bien. No sé si con este Congreso o con el próximo, ¿ya? Pero esto implica reformas. Vamos a una pausa y venimos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos, ya estamos nuevamente con la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima. Y los amigos de Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y los amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco FM. Todos unidos a esta hora. Rosa María Palacios conversa con Lourdes Flores Nano. Continuamos.
Bueno, acá estábamos en un chisme acá, de adentro. Acá estábamos, desde adentro. No, lo que conversábamos, miren, hemos tocado dos aspectos que creo que son centrales, porque de todo se aprende, ¿no es cierto? Uno es una reforma electoral y otra es una reforma de, digamos, el estatuto del congresista. Lo que el congresista y el ministro puede y no puede hacer, y lo que la población tiene que saber sobre eso, ¿no? Y de eso no hay nada todavía. Ver, ¿no? Yo creo que eso, el tema de la... Mira, creo que del discurso que yo he calificado de breve, sencillo, sincero, del presidente, lo más interesante como tema a desarrollar es el llamado pacto social, ¿no? Y comenzar diciendo que espero que el pacto social no sea la repetición del acuerdo nacional, es decir, 200 políticas públicas. No. Tiene que ser... Eso ya lo tenemos escrito. Así es, tendría que ser un plan de algunas pocas y concretas prioridades. Una de ellas, sin duda, tiene que ver con el tema electoral. Entonces, yo creo que tiene que haber conciencia, y tenemos que generar conciencia ciudadana, y por eso este programa es valioso, porque nos dirigimos a los ciudadanos, que tenemos que hacer algunos cambios profundos en materia política. Vamos a conversar de algunos. Yo creo que hay que eliminar el voto preferencial, porque el voto preferencial es una fuente de financiamiento individual y agudiza el individualismo en la política. Y muchas veces ilícito, además. Y muchas veces ilícito. Segundo, ahora vamos a ver el financiamiento. Segundo, creo que esto ha demostrado la necesidad, me dirán, ¿qué barbaridad si el Congreso está en crisis? Sí, pero que necesitamos una Cámara de un poco más de peso que permita hacer de alguna manera un contrapeso frente a estos excesos. Yo soy partidario, y en mi partido somos partidarios de volver a crear el Senado. Tercero, ya tenemos que entrar a un sistema de financiamiento distinto de la política en general, porque se ha evidenciado que el financiamiento privado, que resulta indispensable porque hay que hacer campañas publicitarias a las que se va 60, 70, 80% del gasto que se recibe de una campaña, hay que cortarlo. En otros países, España, Chile, tienen campañas muy cortas, un mes, las financia el Estado, todo el mundo recibe igual, y entonces usted nos perdonará a los políticos a las 8 de la noche, le quitamos 10 minutos, ¿no es cierto? O 30 minutos en total, 5 minutos 6 candidatos, o 3 minutos 10 candidatos. Y lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Entonces ya no hay, si hay un riesgo, ya no existe, pues. Por supuesto, eso viene acompañado de una legislación que sancione, que convierte en delito, que penalice lo que hoy día no es delito en el Perú ni está penalizado. Así es. España lo acaba de penalizar. Así es, o sea, es una tendencia, porque digamos, sobre eso no hay que leer los manuales, que ya los países han ido evolucionando y encontrando salidas. Sarkozy está con prisión domiciliaria por un tema de financiamiento de campaña. Claro, por eso entonces se van aprendiendo lecciones en el mundo, y ahí entonces Idea Internacional tiene pues escrito 18 soluciones que hay frente a este tema. Claro. Y lo que tú planteas es muy interesante. El Perú tiene un sistema, Bobby Ramírez del Villar, el doctor Roberto Ramírez del Villar fue uno de los impulsores, un sistema semipresidencial. Es decir, nosotros elegimos un presidente, ese presidente elige a sus ministros y el Parlamento tiene unas formas de control. Como conversábamos hace unos minutos, lo que nos demuestra la experiencia ya histórica del Perú es que no hemos aprendido, no encontramos una fórmula para que haya esta convivencia. Cuando hay mayoría, se pasan los gobiernos, porque abusan también. Abusan, por supuesto. Entonces, efectivamente, una fórmula podría ser esa, es decir, la elección del Parlamento después del presidente. Primero presidente elegido y después Parlamento. Entonces, claro, le acaba de pasar al señor Macron en Francia. Gana las elecciones con un porcentaje determinado y el pueblo le dice, te doy todo el poder para que gobiernes, y le da una mayoría, y las otras fuerzas se alinean y entonces presentan sus candidatos y más o menos hay una conversación. Es una fórmula. Otra fórmula puede ser, yo no era muy partidaria de ella porque nos genera muchas elecciones en el camino, pero efectivamente otra fórmula son elecciones intermedias, que tú puedes hacer una elección al medio del gobierno, que es una forma de ver. En los sistemas parlamentarios, ¿qué trae consigo eso? Que si por alguna razón el gobierno pierde mayoría, el gobierno se va, ¿no? Póngase que nosotros no lo hagamos, sería una forma de contrapeso. Pero o sea, lo que yo creo es que deberíamos, esas 3, 4, 5 cositas son puntuales proyectos de ley. Claro. No es la gran reforma constitucional, son 3 o 4 puntuales, pero importantísimos proyectos de ley que cambiarían sería un cambio la dinámica de la política, ¿no? Claro, porque está probado, ya lo hemos visto, como de la UN, de Bustamante y Rivero, siempre que ha habido, bueno, antes había golpe de Estado. Fujimori, golpe de Estado. Así es. Y terminaban todo golpe de Estado. Ahora la Constitución ha aguantado, que eso siempre me pareció notable, ¿no? Eso hay que decirlo para también en este afán didáctico que tú tienes, que me parece tan positivo.
yo sí quiero dirigirme, porque yo comprendo, amigos, que hay, cuando uno seguramente abriéramos ahorita el micro, Que se vayan todos. que se vayan todos, ¿no? Exactamente. Entonces, amigos, pero miren, hemos vivido una crisis horrible, tremenda. Se ha mostrado además esta faceta penosa, mediocre, de la concepción de la política, del interés personal, etcétera. Ok, pero sí digamos algo con alegría, con satisfacción, con tranquilidad. Finalmente la Constitución ha sido la vía, la válvula para resolver este problema. Entonces, no forcemos ahora salidas no constitucionales, no. Hagamos que la Constitución camine y tengamos abierto el camino constitucional si es que este espacio y este tiempo tampoco funciona. Habrá que buscar otro. Pero creo que es saludable pensar en algunos puntuales cambios legislativos y constitucionales para una reforma. Ese podría ser uno de los temas del Pacto Social. Difícil con una mayoría como la de Keiko Fujimori, ¿no? Convencerla de que, por ejemplo, hay que cambiar la fecha de las elecciones, convencerla de que las funciones del congresista son otras, a pesar de que están bien definidas, pero no las entienden. Es difícil convencerlos de una segunda cámara. Eso va a ser muy Han sido difícil. temas muy contrarios a ellos, Y es verdad. claro, y voto preferencial tampoco. Ahí el parlamentario normalmente se amarra pues al tema. Pero bueno, a ver, pero miren, yo podemos tengo- hasta crear condiciones para un referéndum respecto de eso. O sea, Claro, veamos cosas, fórmulas hay hemos- para poder entrar, ¿no? Yo he entrado ayer a estudiar el tema del referéndum porque me lo pidieron. La verdad es que necesitas 10% del padrón electoral de firmas. Es fuerte, ¿no? es fuerte. Más de 2 millones de firmas Oh, para un referéndum. cuando nosotros intentamos hacer la Así respeto a la es. elección fue más de 1,5 millones de firmas entonces, ahora debe ser Entonces, mucho más. es mucho más, Es es bastante, más- es más bastante. de 2 millones de Claro que firmas. tú tienes la posibilidad de una iniciativa popular, ¿no es cierto?, que necesita mucho menos y que si es rechazada por el Parlamento puede dar lugar. Claro, hay que completar las Hay firmas, que- ¿no? no, Pero, hay que completar pero las se 2 van, millones de pero firmas. se van creando las Entonces condiciones. la gente decía, En fin. ¿podemos tener un referéndum para votar al Congreso? No, para eso no, No, se, para puede. eso no se puede. Para eso no Para se puede. modificar una ley sí se puede, Para- para modificar incluso la exactamente, Constitución se puede. Para modificar sí, pero necesitas una iniciativa legislativa Sí, que sea y rechazada. que sea rechazada y además 2 millones de firmas. Eso es cierto. Eso en una semana no se consigue en mucho tiempo. Y la otra es convencer a la población, por ejemplo, de que el voto preferencial ha sido parte del problema. O que la gente no entiende tampoco, por ejemplo, la cifra repartidora. Esa es otra. Sí. Sí. Que es, ¿por qué Si sacas que 30%, terminas con con 55? claro. ¿no? ¿Por qué? Claro, es que es Porque un sistema que privilegia, que premia al que gana. Al que gana. Como los votos, es un tema bien complicado matemáticamente, pero se van repartiendo los pedacitos, los poquitos, y entonces Los puchos, los puchos, el que va arriba recibe. Mira, esas son las cosas que, repito, no hay que inventar. En el mundo han habido Hay otros muchas sistemas, muchas otros. fórmulas para ir encontrando un camino de renovación, mal que bien, la crisis la hemos resuelto constitucionalmente y por eso sí una invitación a la reflexión. No hagamos locuras, no destruyamos un camino constitucional por querer precipitada y atropelladamente crear otro. Hagamos las cosas sinceramente por un camino que sea sincero, que sea correcto, que sea constitucional. Y primero démosle al presidente la oportunidad. Ojalá estas reflexiones tienen que sean parte de la agenda que él proponga. Yo digo que ese pacto social vale si son 3 o 4 o 5 cosas concretas sobre las cuales todos ponemos. En todo lo demás nos peleamos, pero en esas tenemos un acuerdo. Ojalá. Así se logró regresar a la democracia después del fujimorismo. Así se logra. Así se logró. Son puntos mínimos en los cuales hay un pacto acuerdo. En el cual el Congreso se recortó su mandato. Sí. Y tuvo que modificar la ley, en fin, la Constitución para poder hacerlo. Y si esto resultara, no lo espero yo que haya reflexión, porque tomo tu comentario. El fujimorismo en sus dos vertientes tiene que entender que esto tampoco les ha resultado favorable. No es que ellos son los vencedores en esta situación, que la gente diga, caramba, qué capos que se tumbaron a un presidente. No, hay un desgaste general. Entonces, si siguen desgastándose, finalmente hasta este pleito tremendo y evidente, que también en buena hora saltaron las cosas ya y probablemente ayudaron hasta que el gobierno tuviera una salida más tranquila, pero es un pleito fratricida, Ahora, es hay un que golpe decirle- interno, y un los grupo político. congresistas no lo recuerdan, pero hay que recordárselo siempre. Miren, de los últimos 130 congresistas del Congreso anterior, se han reelegido 17. Sí, pues. Tenemos la tasa de reelección más Más baja baja. del mundo. En todos los demás parlamentos, uno va a Estados Unidos y un parlamentario Sí, tiene sí, 30 años, sí, tiene es una verdad. carrera Sí. de parlamentario. Sus constituents, o sea, sus votantes, tienen una relación directa con él
lleva las preocupaciones de sus constituyentes, pero tiene una carrera dentro de su partido. Y en ese sentido, fíjate, otro cambio no es malo. A mí no me disgusta lo que Mulder ha planteado. Puede cerrar un poco el sistema, pero Mulder propone, quizás no sean 3 años, pero que no es que tú entres por su partido y al día siguiente eres candidato, ¿no? Sino que haya un tiempo, un año, ya él propone 3, creo, ya, un año, por ejemplo, que te permita pues ir conociendo. Si eliminas el voto de presidencia, se va a hacer el partido. Ya hay un sistema de selección limpio, transparente. El partido se hace responsable también del candidato, ¿no? Entonces, porque claro, en medio de estas crisis se va buscando candidaturas de fuera y todo eso deteriora mucho, ¿no? Claro, el grupo político, por ejemplo, Fuerza Popular, 73 congresistas entraron, solo 11 eran militantes. La gran mayoría... ¿Se conocieron el día de la juramentación? Exactamente, nunca se habían visto. Se conocieron el día de la juramentación. Y la gran mayoría nunca había hablado con Keiko Fujimori, sí, a solas. Seguro. ¿Ya? Entonces... ¿qué clase de organización política es esa? No se conocieron el día, porque fue una marca atractiva, una locomotora que resultaba interesante y gente de todas las tendencias. En eso en la doctrina pues le llaman el catch all party, o sea, el partido que capta todo. Claro. Pero claro, si eso no... después han diseñado su propia forma de disciplina hasta que una crisis interna ha revelado que tampoco estaban tan unidos, sino que ha bastado que explote y que vengan las quejas y los resentimientos, y entonces viene, ¿no? No, esa no es pues una forma, este aventurerismo en política, este individualismo tiene que ser sustituido. Y para eso los ciudadanos, los amigos que nos están escuchando, tenemos que querer. Yo sé que hay miles de críticas a la política, de los partidos políticos tradicionales, hemos sido satanizados, que los políticos tenemos 1000 defectos, pero amigos, también esto necesita un cierto expertise, necesita un cierto conocimiento, la gente tiene que prepararse. Un chico que entra a los 18 años a un partido político, algo aprende a lo largo de la vida, mejor todavía, si ha sido regidor, si ha sido alcalde, si ha sido aspirante, todo eso, todo esto te va enseñando, ¿no? Vamos a la pausa, porque yo la veo a Lourdes Flores ya dedicada a sus actividades particulares, contenta por la situación de su partido, que está renaciendo. Alberto Bengolea lo está dirigiendo bien, probablemente sea candidato. La secretaria general es Marisol Perestello, una muy buena elección, que además defendió la legalidad. Hizo lo que un ministro de Justicia tiene que hacer. Así defendió la legalidad hasta donde pudo. Vamos a la pausa y después le voy a preguntar si nuestro nuevo presidente la llama y le dice, mira Lourdes, yo necesito gente con experiencia. Vamos a la pausa y volvemos con la respuesta. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 56 minutos. Estamos en el último bloque de A Pensar Más con Rosa María Palacio, con una invitada muy especial, la doctora Lourdes Flores Nano. Rosa María. Yo estaba preguntándole a Lourdes Flores si ya la política la va a seguir viendo como militante de base o todavía tiene por ejemplo, una circunstancia como esta. A ver, no, mire, con sinceridad. Yo me siento social para, invitar a personalidades de todos los partidos políticos a que trabajen en una reforma electoral. Yo en lo personal ando, como tú bien sabes, después de las elecciones de abril yo dije corte en mi vida, claro. Lo cual no quiere decir que hemos trabajado intensamente 1 año en recuperar la institucionalidad del partido, hemos elegido un magnífico congreso, una nueva dirigencia. Yo digo que le toca a la muchachada de Caramanduca ahora poner la cara, y estoy en eso muy contenta y muy orgullosa. Lo que sí he dicho, o sea que en lo personal no estoy pensando en nada personal, pero lo que sí hay que ver, ¿no? Yo calculo que, como es lógico, el presidente tiene que buscar primero a las fuerzas parlamentarias. Ese es su principal natural aliado. Yo incluso pensé en un momento, puede llamar a parlamentarios, puede llamar a personas allegadas. Parece que está buscando más bien personalidades. Y sí, es que, bueno, pues circulan listas de ministros por todos lados, ¿no? Entonces lo lógico es eso, pero me parece lo natural que él voltee primero al Parlamento a buscar. Lo que sí he dicho es que si él quisiera un trato institucional con el PPC, cosa que PPK nunca entendió, pues porque no es su forma de relacionarse. Si él quisiera, en el partido nos hemos reunido el sábado mismo, nos hemos dicho que vamos a estar en sesión permanente. Si hubiera algún llamado en ese sentido, habría que escuchar, conversar. O sea, el partido sí debe estar en la disposición de poder ayudar en lo que corresponde. Además, el partido está en el acuerdo nacional, participa activamente. O sea, por supuesto. Todo lo que sea pactos, digamos, se ha hecho. No, y no solo eso, sino que nos hemos propuesto, digamos, comenzar a retomar lo que precisamente en las épocas más difíciles hicimos, por ejemplo, la época del gobierno militar, seguimiento sectorial
y comenzamos de hecho con el tema económico en unos días, el tema social en otro, interesante. para ir marcando un poco la pauta Presencia. y tener presencia y poder colaborar en lo que sea positivo y poder hacer críticas que sean positivas. Es labor de un partido político. Lamentablemente no tenemos hoy día presencia en el Parlamento, pero eso no quiere decir que no lo tengamos en la opinión No, pública. no pueden fijar posición. Y además vienen unas elecciones en las que ustedes sí van a participar. No, en las municipales y regionales vamos de todas maneras como partido y vamos a ir con mucha fuerza y con muchas ganas. Y así con el que- mapa del Perú igualito. por supuesto, y a ponernos a caminar con mucha fuerza. Pero no los veo todavía en las calles, ¿ah? Es un poquito temprano, como tú has bien dicho, una posibilidad. Alberto es una Alberto posibilidad, pero tiene que Bolívar, haber ser elecciones presidente. internas. Tienes que cumplir eso, lo vamos a hacer ahora creo que en abril o mayo, en el plazo que estamos, pero vamos con mucho entusiasmo, ya comienzan a haber algunas pintas, pero también mejor salgamos de esta situación tan tensa y tengamos un poquito de tranquilidad, no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿No cree usted que el tema del Lavallato, yo sé, va a jubilar a un grupo de políticos importantes? A nuestra generación, lo digo con toda claridad. Sí, Yo no quería decir no, pero usted no. ojalá Dios quiera que siempre tenga la posibilidad de poder. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver. Primero, yo le doy gracias a Dios y estoy en una radio que tiene una Pastoral. inspiración religiosa, pero yo le doy gracias a Dios porque yo creo que Dios me ha protegido en el fondo. Yo no tiraría la primera piedra contra nadie porque uno no sabe cuando hay estos niveles de penetración en el Estado, por mucho que uno sea cuidadoso, si no hay riesgos que puedan producirse. Por lo tanto, me gustaría mucho poder ayudar, siempre aconsejar a este grupo más joven, estar con ellos, apoyarlos, etcétera. Pero Rosa María, también soy clara, mira, así como hubo una generación tan valiosa que permitió la transición en el 78, digamos, vino el fujimorismo y de alguna manera esa generación se jubiló. O sea, yo me acuerdo que Felipe Osterling, en paz descanse, que era un hombre tan valioso, decidió dar con mucha inteligencia un paso al costado, se dedicó esos años a hacer su trabajo académico. Luego, cuando yo fui elegida presidenta, me ayudó extraordinariamente, pero ya era el presidente del Consejo Consultivo, ¿no? Porque obviamente esa generación pasó. Y entonces hemos tenido durante 20, 25 años un grupo de gente, y con toda razón, oye, ya basta, ya nos cansamos de verlo, eso pasa. Yo creo que este es un ciclo que termina. Y que ojalá hayan muchos Albertos Beigolea, Marisol Perestello y todos los jóvenes que acompañan, jóvenes y que no son niños tampoco, o sea, profesionales. 30, 40 años. Así es, y de 40 y 50, que están muy bien para poder tomar la posta de un proyecto que dure 10, 15 años con esta renovación. Si eso ocurre, enhorabuena, eso sería muy bueno. Lourdes Flores no tiene ni 60 años. No, qué ocurrencia, 58 cumpliditos y 40 en la vida política, que es un montón. Claro, pero ese es Sí, el ¿verdad? tema. Parece que fueran más años. Pero en pues son realidad, 40 en la vida política, los ¿no? Tengo 58 años con- no es una edad para jubilarse No, en la política. Pero es que no pienso hacerlo, lo que yo quiero es ayudar. Yo pienso que mi ciclo electoral, con la última elección ya el resultado terminó. Sí, no es que ese socio. Ya pues. bueno, está bien, ya pasó, ya pasó. Nunca le vamos a perdonar eso. Yo Le sé perdonamos que- todos los pecados, pero ese... yo sé ay, que tengo Dios mis mío. críticos ahí. Pero fíjate, ya no tiene ningún sentido. Nos chotearon un proyecto institucional, ¿eh? Cuidado. No, yo sé que había, eso. una Era una mirada institucional bien Yo interesante. creo que era un exceso de formación. ¿ya? Claro, porque era la idea de juntar de dos partidos. la socialdemocracia con la Dos democracia partidos institucionales, cristiana. pero en fin. Entonces, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Entonces, claro, era un exceso de formación. Y ¡pum! Nos chotearon. Ya Que- está, que- pues que así es na- la vida. que nadie entendió. Que nadie entendió. Es que, bueno, el problema no era el proyecto, el problema era el candidato. Bueno, ¿no? claro, El proyecto del ya no es candidato tiempo de llorar sobre lo que no salió mal. salió Y en mal. consecuencia yo creo... ¿Lo llama de vez en cuando? No lo veo hace mucho tiempo, ya. está en Madrid. Mejor. Inclusive he ido a Madrid un par de veces y no lo he visto Es que- tampoco, así que no, tiempo que no lo veo. Qué dicha. Ah. Pero bueno, ahora es otro momento. Pero sí, yo creo que es... Miren, a ver, de esta crisis hay que sacar lecciones positivas. No hay Mire, lo tampoco... único bueno que sacaron de esa elección fue que salvaron la inscripción. ¿eh? Salvamos la inscripción, nos ha costado un año largo de reinstitucionalización partidaria y hemos hecho una cosa bonita, hemos hecho un esfuerzo generacional nuevo, valioso, de gente positiva, de gente que tiene un enorme proyecto y que tienen que ser ahora las voces. Entonces, más bien yo espero que salgamos de esta situación de crisis para que sean estas voces en nuestro partido y en otros, los que comiencen a emerger y nadie se va, o sea, nadie se va en el sentido de que todos apuntalamos a un proyecto. Cuando uno es parte de una institución, no es que te vas. No te pones en la primera fila, apuntalas y Dios dirá qué cosa pasa en la vida. Pero volviendo a la circunstancia actual, ojalá el presidente Vizcarra primero concrete su pacto social en poquitas, 3, 4, 5 objetivos bien concretos y realizables
y ojalá tienda puentes reales de diálogo constructivo, positivo con instituciones, más que con personalidades que vaya hay el jalando, temor ¿no? de que el fujimorismo de Keiko, digamos, se apodere del poder, se instale en el poder. Eso no hay que permitirlo, pero tampoco estoy con los vetos. O sea, creo que hay que comprender que en una coyuntura como esta tiene que voltear a mirarlos. Son una fuerza, nos guste o no nos guste, son una fuerza, necesita sus votos y en consecuencia es natural que pueda buscar. Por ejemplo, ya entre las 1000 nombres que han circulado, circula el de Elmer Cuba como ministro de Economía. Y hay gente que ha dicho qué barbaridad, eso sería una traición. Yo no lo considero una traición. Primero porque me parece un profesional competente. Muy competente. Muy competente. Entonces, si él aceptara ser ministro de Economía y con eso el fujimorismo se satisfacería, ya. Bien para el país y bien para la tranquilidad institucional. No, yo no me pondría ese tipo de cosas. Es digamos, buscar las voces más sensatas que puedan tender puentes. No estás trayendo pues a Becerril, ¿no? Ni a Karina Beteta para que dirija la economía, ¿no? Así es, está buscando un hombre profesional, competente. Que verdad, pues no puede. Pero si traes a Elmer Cuba, que es una persona muy bien considerada, es un profesional de primera. En el medio económico, ya, bueno. Y además tiende este puente, bueno, bendito sea, enhorabuena, ¿no? Claro. Y si hay así 3 o 4 personas, no sé, pues si estoy diciendo una tontería, pero si Pancho Tudela quisiera volver a ser canciller, no, bueno, sería complicado, creo que nos vamos a la guerra con alguien, ¿no? mejor no nos vamos a la guerra con nadie. En fin, no sé qué esté pasando por la mente del señor Vizcarra, ni tenemos por qué meternos en su cabeza. Él es el presidente de la República, tiene que elegir su gabinete, tiene que elegir un grupo solvente, creo que es un grupo con experiencia, también con conocimientos, o sea, tampoco esto es pura política, y seguramente tenderá puentes a las fuerzas parlamentarias en primer lugar, como es lógico. Si más allá de eso considera que otros grupos políticos, como mi partido, pueden colaborar, no estando en el gobierno, pero pues aquí estamos para servir a la democracia y para seguir pensando que el Perú tiene un destino superior muy grande. Bueno, muy bien, esperemos pronto. Muchas Las propuestas de reforma electoral están sobre la mesa. Ah, eso está cantado. Está cantado, ¿no? O sea, no hay que hacer mucho, ya está. Mira, todo yo escrito. te diría, temas económicos, reactivación económica, seguridad, más sobre todo en la parte más cotidiana, la reforma política. Que llame a Sombrío de nuevo, que lo estaba haciendo ¿Por bien. qué no? A él o aparte de su equipo que Claro. tenía para completar, ¿no? Yo creo que estaba muy bien en la captura de las bandas, etcétera. Ahora hay que completar el barrio seguro, por ejemplo, un buen proyecto, ¿no? Entonces, hay cosas en que hay que darle continuidad. Mira, él ha decidido, y está bien, es un refresco. Tampoco hubiera sido un sacrilegio que dijera me quedo con 3 ministros, con 4 ministros. No. Sorprendió, ¿ah? Sí, o sea, ha Pero querido cortar, ¿no? Ha querido cortar. Está bien, pues ok. Es un tiempo de cambio, tomémoslo con espíritu positivo. Viene esta Semana Santa como para que todos reflexionemos. Entonces y echemos agua, para que todo el mundo se eche un poco de agua y encima. esperemos que después Ahora, del domingo de Pascua tengamos mejores noticias. El allanamiento de las casas de Kuczynski Un fue exceso. Un exceso, ¿no? Al día siguiente dejar la presidencia, nunca pasaba por una cosa así. Así me parece, porque además, y él ha hecho bien, pues se ha allanado al pedido, ya yo me quedo. Usted ¿no? lo que quiera, claro. Porque además, amigos, con todo respeto a la Fiscalía, ¿qué van a encontrar en la casa de Cieneguilla? Sí. O sea, claro, ahí van a estar las pruebas contundentes. Dos gallinas y un caballo. Pues, o sea, de verdad. A veces nos pusimos un poquito de show. Mucho show. Mucho y además, show este rotulado de todo es lavado de activos. También eso es cierto. Eso Todo tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser. Entonces, tenemos que ir. Obviamente, el pacto social tiene que incluir las correcciones en materia de corrupción y lucha contra la impunidad que tienen que darse, que pasan por procesos justos, con un poder judicial fuerte y por algunas correcciones en materia de contratación pública, por ejemplo. O sea, hay una agenda bien importante para el país, de pocas cosas, pero sustantivas. El señor presidente tiene la palabra. Tenemos a un presidente preso, en prisión preventiva, va a cumplir 9 meses sin acusación. Cosa que me parece un exceso. Y yo me sumo a que el Tribunal Constitucional diga su palabra en los próximos días, me parece importante. Si el Tribunal la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena de alguna forma al presidente Vizcarra revertir el indulto a Fujimori. Debe ser un problema político complicado, pero a la Corte va a decir algo, estoy seguro. Y tiene que cumplir lo que diga. Y de hecho ya estamos ante el caso Pativilca, en que pese al indulto va a juzgarse. Claro, pero es vital que Vizcarra obedezca a la Corte, porque si no obedece a la Corte... Ese es otro buen mensaje, Rosa María, es otro buen mensaje. Yo creo que también a veces en estos ánimos exacerbados al otro lado, estamos en la lógica de volver a aislar al Perú
porque no nos gusta, puede hacer que la Corte tenga excesos. Domingo García Belaúnde viene señalando cosas bien inteligentes de cambios que a nivel de la OEA debieran producirse porque la Corte a veces también se le va la mano. O sea, la Corte a veces prioriza proyectos ideológicos o conceptos ideológicos y trata de imponerlos como una especie de corte supranacional. Eso es un exceso, pero yo también, por supuesto, creo que el Perú es parte de una comunidad de derechos humanos internacional y los pactos que hemos firmado tienen que ser respetados. Y, por supuesto, el poder de la Corte tiene que ser respetado. Bueno, muy interesante, se nos va el tiempo cuando conversamos con Lourdes Flores. Nos vamos. ¿Ya? Pero nos vamos, ahora sí, 9 y 8. Gracias por venir al centro de Lima, a Camaná tempranito. Eso. Y después lo puedo invitar a ver las andas un ratito, que están lindas. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Muchísimas gracias a todas las radios de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.